Hoy nos adentramos en uno de los textos más combativos y decisivos de la historia de la teología cristiana, el discurso contra los arrianos de San Atanasio de Alejandría. Este no es simplemente un tratado académico, sino una verdadera batalla espiritual y doctrinal. En él, Atanasio levanta su voz contra el arrianismo, una enseñanza que ponía en duda lo más esencial de la fe cristiana, que Jesucristo es verdadero Dios. El debate puede parecer lejano, pero en realidad toca una pregunta que nos afecta hasta hoy: ¿quién es realmente Cristo? Si Jesús fuera una criatura, aunque perfecta, no podría darnos salvación ni redimir nuestra naturaleza caída. Solo si es Dios mismo hecho hombre, puede reconciliarnos con el Padre. En este video recorreremos el contexto histórico del siglo IV, las enseñanzas de Arrio, la respuesta de Atanasio, sus argumentos bíblicos, las polémicas que enfrentó y el legado que dejó para toda la cristiandad. Contexto histórico: la Iglesia tras Constantino. Para entender el discurso, debemos situarnos en el siglo IV. Hasta inicios de este siglo, los cristianos habían vivido bajo la sombra de la persecución romana. Muchos dieron la vida por confesar a Cristo. Pero con el Edicto de Milán, promulgado en el año 313 por Constantino y Licinio, el cristianismo obtuvo libertad. Las persecuciones cesaron, y la Iglesia pudo salir a la luz. Sin embargo, lo que parecía un triunfo pronto se convirtió en un desafío distinto: la unidad doctrinal. Con la expansión del cristianismo, comenzaron a surgir disputas internas. Y ninguna fue tan peligrosa como el arrianismo. Arrio, un presbítero de Alejandría, enseñaba que el Hijo de Dios no era eterno, sino creado. Según él, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, y solo el Padre era eterno. Cristo, aunque sublime, sería una criatura más, aunque superior a todas. Esto generó un terremoto espiritual. Comunidades enteras se dividieron, obispos tomaron partido, y hasta los emperadores se vieron envueltos en la controversia. El desafío arriano. El pensamiento de Arrio se resumía en una frase que repetía a menudo: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Para él, Cristo era el primero y más excelente de los seres creados, pero no era de la misma naturaleza que el Padre. Esto podía sonar lógico a quienes buscaban un Dios supremo y único, separado de todo lo demás. Pero tenía consecuencias gravísimas. Si Cristo no era verdadero Dios, entonces no podía salvar. Su sacrificio en la cruz quedaba reducido al acto de un ser limitado. Los seguidores de Arrio componían himnos que repetían sus ideas, fáciles de memorizar, y que se cantaban incluso en los mercados. Esto hizo que la doctrina se difundiera rápidamente entre el pueblo, creando gran confusión. El problema ya no era solo teológico, sino político. Obispos, comunidades enteras y hasta el emperador Constantino se vieron obligados a intervenir. Así se convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, donde se enfrentaron las dos visiones, la de Arrio y la de Atanasio. Atanasio, defensor de la fe. Atanasio, joven diácono en tiempos del Concilio de Nicea, se convertiría en la gran figura contra el arrianismo. Él defendía una verdad que había recibido de la fe apostólica: Cristo es consustancial al Padre, de la misma esencia. No un ser inferior, no una criatura, sino verdadero Dios engendrado desde la eternidad. Atanasio comprendía que lo que estaba en juego no era un detalle teológico, sino la salvación misma. Solo si Cristo es Dios puede devolvernos la vida divina. Solo si es eterno puede compartirnos la eternidad. En su discurso contra los arrianos, escrito en varias partes, Atanasio refuta uno por uno los argumentos de Arrio, demostrando que contradicen la escritura y la tradición de la Iglesia. Argumentos bíblicos y teológicos de Atanasio. El corazón del discurso está en la interpretación de las escrituras. Atanasio muestra que desde el principio la Biblia proclama la divinidad de Cristo. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Atanasio subraya que el Verbo no fue creado, sino que existía desde la eternidad junto al Padre. San Pablo en Colosenses afirma: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Atanasio explica que aquí primogénito no significa creado primero, sino fuente y origen de todo. Además, recuerda que Jesús mismo dijo: yo y el Padre somos uno, JN 10,30. Con estos textos,
Atanasio concluye que negar la divinidad del Hijo es negar la misma Escritura. Teológicamente, plantea un argumento central: si Cristo no es Dios, no puede salvarnos. Solo lo eterno puede darnos la vida eterna. Un ser creado, por muy perfecto que sea, no podría redimir a toda la humanidad. Refutación a los arrianos. Atanasio responde directamente a las frases de Arrio. Cuando Arrio decía, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, Atanasio replicaba, imposible, porque si el Padre es eternamente Padre, necesariamente el Hijo existe desde siempre. Un padre sin hijo no es padre. Cuando Arrio decía, el Hijo es inferior al Padre, Atanasio recordaba, Cristo hace las mismas obras que el Padre, recibe la misma gloria y es adorado con él. Y cuando los arrianos afirmaban, el Hijo fue creado, Atanasio insistía en la diferencia radical entre creado y engendrado. Lo creado es hecho de la nada, lo engendrado comparte la misma naturaleza que quien lo engendra. Así, Atanasio concluye que negar la divinidad de Cristo equivale a destruir la fe cristiana desde sus cimientos. Importancia y legado. El discurso contra los arrianos no fue un escrito aislado. Fue parte de una lucha que duró décadas. Atanasio fue exiliado 5 veces, perseguido por emperadores que favorecían el arrianismo, pero nunca cedió. Gracias a su firmeza, la Iglesia mantuvo la enseñanza proclamada en el Credo de Nicea, que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Su legado es inmenso. Atanasio no solo defendió una idea, sino la misma identidad del cristianismo. Por eso, siglos después, se lo llama el padre de la ortodoxia. El discurso contra los arrianos es mucho más que un texto del pasado. Es un testimonio de fidelidad a la verdad en tiempos de confusión. Atanasio nos muestra que defender la fe no siempre es fácil ni popular. A veces significa ir contra la mayoría, resistir presiones políticas o sociales, e incluso sufrir persecución. Pero también nos recuerda algo esencial, que Cristo no es un maestro cualquiera, ni un profeta, ni un ángel elevado. Cristo es Dios hecho hombre. Y esa verdad cambia todo, porque si Él es Dios, entonces su cruz nos salva y su resurrección nos abre la eternidad. Por eso la Iglesia sigue proclamando, con las palabras de Atanasio y de todos los santos, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en Él está nuestra esperanza.